sobre nuestro proyecto final, que fue un análisis de ESG, electrocardiograma, en personas fumadoras y no fumadoras. El equipo está conformado por Ana Gabriela Revilla, María Estefany García, Tomás Alejandro Alonso, Yacet Rodrigo Rodríguez, Isaac Ramírez Michel y yo, Diego Barrera Castillo. Nuestro proyecto trata sobre comparar patrones cardíacos en personas que fuman y que no fuman, de entre 20 y 30 años, bajo condiciones de reposo y actividad física moderada. Las señales de electrocardiograma se procesaron principalmente en MATLAB y después se utilizó la transformada rápida de Fourier para analizar el espectro de frecuencias y detección de picos R para calcular la frecuencia cardíaca. El estudio destaca la importancia de evaluar los efectos del tabaquismo en el corazón, considerando su prevalencia en jóvenes universitarios y los riesgos cardiovasculares más adelante. Yo les voy a hablar sobre qué es un ECG, que por sus siglas es electrocardiograma. Es una prueba médica que registra actividad eléctrica en el corazón y ayuda a los médicos a identificar problemas y saber cómo funciona el corazón. El análisis de las señales que salen del ECG es muy importante en bioseñales para evaluar actividad eléctrica en el corazón e identificar ritmo y anomalías. Nosotros nos surgió la duda que si existían diferencias significativas en las señales de ECG entre fumadores y no fumadores, por lo que realizamos varias pruebas. Nuestro objetivo general es evaluar las diferencias de actividad cardíaca entre individuos fumadores y no fumadores, como ya se había explicado anteriormente, entre personas de 20 y 30 años, usando el análisis de señales de ECG adquiridas en reposo y después en una actividad física, utilizando técnicas de procesamiento digital de señales. Bueno, ahora los objetivos específicos. El primero fue sobre todo aplicar lo aprendido en la materia. Primero aplicamos la transformada rápida de Fourier a las señales que tomamos para identificar las frecuencias predominantes, ya que tienen una relevancia que ahorita pues van a explicar con un poco más de detalle, pues para analizar la, la señal de ESG. Y además, nosotros elegimos otro método que no está tan relacionado con la materia, pero también sigue siendo procesamiento de bioseñales, que fue calcular la frecuencia cardíaca justo en reposo y en agitación a partir de la detección de picos R. Y pues al final sería pues comparar los resultados entre fumadores y no fumadores para identificar las diferencias bajo las dos condiciones. También sobre todo es importante recalcar que justo hicimos este proyecto tomando en cuenta que en la universidad pues hay bastantes compañeros que fuman, entonces también el objetivo específico sería pues eh, tener en cuenta el contexto, ¿no? Y hacer la comparación con base al contexto de nuestra universidad. Los materiales que se utilizaron para hacer estas pruebas fue un Arduino, un módulo AD8232, algodón y alcohol, cables y electrodos. Para el procedimiento, como ya lo mencionaron, fueron dos etapas para cada sujeto de 4 fumadores y 4 no fumadores, donde fueron en reposo y en agitación. En la preparación de los materiales empezamos con el código de Arduino y con el código de MATLAB. Estos pues ya los cargamos al Arduino y ya conectado también el módulo. Empezamos la preparación del sujeto, donde con un poco de alcohol y algodón humedecemos el área donde el electrodo se va a conectar. En la adquisición de la señal ya es cuando el sujeto, el fumador o no fumador, le empezamos a realizar las pruebas, que es en reposo y en agitación. Para el procesamiento de la señal utilizamos lo que es la transformada rápida de Fourier y
la detección de picos R para la frecuencia cardíaca. En la transformada rápida de Fourier se utilizó un código para para identificar las frecuencias dominantes de la señal. Esto para encontrar la mayor amplitud del espectro, ajá, donde tenemos que detectar el rango del interés que necesitamos para analizarlo, que va de 0,5 a 2 Hz, que corresponde al ritmo cardíaco. Y para la detección de picos R, de picos R, Sí, sí. utilizamos otro programa para calcular la frecuencia cardíaca ya directamente de la señal. Y pues estos picos R corresponden a la despolarización ventricular de los latidos del corazón. Ahora, los resultados que obtuvimos los vamos a ver aquí gráficamente en estas tablas. Primero, en la prueba 1, que es de reposo, obtuvimos que la frecuencia cardíaca por medio de los picos R, los intervalos que les escribieron ahorita, en los fumadores fue de 61 a 88 bits por minuto o latidos por minuto, y en los no fumadores fue de 58 a 76. Podemos observar que hay una diferencia. Los rangos de los fumadores son más altos que los no fumadores. Siguiente. Ahora, esta tabla también la obtuvimos por medio pues, de la frecuencia cardíaca, de los picos R, pero ahora durante la agitación. Podemos ver que el rango de los fumadores va de 71 a 101 bits por minuto, latidos por minuto, y en no fumadores va de 67 a 83. También podemos apreciar pues, una diferencia considerable entre los rangos, siendo otra vez más altos los rangos de los fumadores. Y tenemos la tabla de los resultados obtenidos por medio del análisis de la transformada rápida de Fourier, donde obtuvimos el espectro y los picos de amplitud, los picos de la frecuencia, perdón. Tenemos primero en reposo, la frecuencia dominante de los fumadores fue de 0,8 a 1,1 y en un rango de amplitud de 300 a 450. Y los no fumadores fue de 0,9 a 1,2 con un rango de amplitud de 280 a 440. Como vemos también hay una diferencia no tan grande, pero también se nota, ¿no? Más grande en los fumadores, de nuevo. Y después de la agitación, tenemos que la frecuencia dominante en los fumadores fue de 1,1 a 1,5 y de los no fumadores de 1,05 a 1,4. También tenemos una diferencia un poco más mínima, pero está ahí. Y en el rango de amplitud de 0,7 a 0,9 en los fumadores y en los no fumadores de 0,8 a 1. Siguiente. Sigo yo. Otra vez. Bueno, ahora, los resultados del proyecto pues evidenciaron las diferencias en las señales DSG entre fumadores y no fumadores en reposo y agitación. Nosotros consultamos una literatura que hacía unas pruebas similares y pues concluimos también que la diferencia y nuestros resultados eran consistentes con la literatura, o sea, eran muy similares, por lo que pues podemos concluir en esta discusión que sí, o sea, sí es verdad, sí hay diferencia, como la pregunta que hizo yo al principio, sí hay diferencia entre los valores de la señal del ECG entre fumadores y no fumadores. Durante el reposo, los fumadores presentaron una frecuencia dominante ligeramente más alta, teniendo una alteración del corazón en comparación con otras mediciones. Y en agitación se refleja con mayor intensidad, dando como resultado pues una muestra más alta y una frecuencia más alta. Puedes poner las imágenes. Aquí tenemos una comparación de dos participantes, dos sujetos. La primera es una señal de ECG de un sujeto no fumador por medio de la detección de picos R. Esta fue toma de reposo y donde se destaca una frecuencia cardíaca promedio de 58,13 latidos por minuto.
en comparación de la figura 4, donde tenemos lo mismo, toma en reposo, pero a un fumador, y podemos ver pues la diferencia notoria de las latidos por minuto, ¿no? De 58 y 88.74, los dos en reposo. Y aquí, por ejemplo, tenemos también un análisis en el espectro de la frecuencia de un sujeto no fumador en estado de agitación, la figura 5, donde se observa una frecuencia dominante de 0.64, que indicativa de menor actividad cardíaca en comparación de los fumadores. Es decir, que los fumadores se tienden a estresar un poco más o a agitar un poco más tras el ejercicio, y aún sin ejercicio su señal suele ser más alta, la frecuencia cardíaca. De este lado tenemos la del fumador, donde el espectro dominante es de 1.80. También pues podemos apreciar la diferencia, ¿no? Siguiente. Ya para finalizar, como conclusión, se desarrolló un sistema de adquisición y procesamiento de señales ESG para analizar las diferencias entre las personas fumadoras y no fumadoras, estando en reposo como en estado de agitación. Los resultados se mostraron que los fumadores tienen una mayor frecuencia cardíaca y amplitud promedio, reflejando la mayor actividad cardíaca y una respuesta alterada en lo que es el sistema cardiovascular. Este proyecto se destaca la importancia de lo que es evaluar los riesgos del tabaquismo para así poder generar algún tipo de conciencia y fomentar el desarrollo de herramientas accesibles para el análisis de bioseñales y la promoción de la salud cardiovascular. Sin más que decir, eso es todo. Gracias.